Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de cosas buenas. Y bueno, como siempre, yo aquí preparándoles un nuevo vídeo, algo que sé que a muchos de ustedes les va a encantar. Hoy prepárense porque la noticia es bomba, vamos a hablar sobre algo que acaba de sacudir el mundo de las novelas turcas, y especialmente el corazón de todos los fans de las series turcas románticas. ¿Ya adivinaron? Exacto. Vamos a hablar sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y no se trata de un nuevo proyecto de trabajo, ni de alguna promoción de alguna marca de ropa o cosméticos. Esta vez la cosa va mucho más allá. El 27 de agosto de 2025, una noticia explotó en todos los medios, redes sociales y en los corazones de millones de personas. La noticia de Hande y Kerem. Y sí, para quienes no estén familiarizados, estamos hablando de Hande Erçel, la queridísima actriz turca, conocida por su belleza, su talento y por protagonizar series como Love is in the Air, y por otro lado, Kerem Bürsin, también un actor súper talentoso, con un carisma que atrapa, y el galán que le dio la réplica a Hande en la exitosísima Love is in the Air. Y claro, ustedes se preguntarán: ¿qué pasó? ¿Se casaron? ¿Tuvieron un hijo? ¿Se reconciliaron después de su separación? La respuesta es, un poco de todo. Bueno, no se casaron ni tuvieron un hijo, pero sí, la noticia es impactante, porque lo que se reveló ese 27 de agosto es algo que nadie esperaba. Pero antes de entrar en detalles, déjenme decirles algo: si son nuevos por aquí, o si son ya viejos conocidos del canal, no se olviden de suscribirse. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este. Además, activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Ya saben que aquí estamos siempre al día con las últimas noticias del mundo de las novelas turcas, las tendencias, los chismes, todo lo que a ustedes les gusta. Así que suscríbanse, es un clic y ya está. Bueno, volviendo al tema central, la noticia. El 27 de agosto de 2025. ¿Qué pasó? Pues, como saben, Hande y Kerem, tras protagonizar la serie Love is in the Air, vivieron un romance muy intenso. Fueron la pareja soñada por muchos fans, y la verdad es que se veían absolutamente espectaculares juntos. La química era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Y lo que empezó como un rumor, se confirmó rápidamente, estaban saliendo. Fue una época dorada para los fans de la serie y para la pareja. Redes sociales llenas de fotos, vídeos, declaraciones de amor. Un cuento de hadas. Recordamos aquellos tiempos con nostalgia, ¿verdad? Sus apariciones públicas, los eventos a los que asistían juntos, cada gesto, cada mirada, eran analizados y celebrados por sus seguidores. La prensa del corazón se volcó en ellos, creando una expectativa constante sobre el futuro de la relación. Parecía que el amor que irradiaban en la pantalla se había trasladado a la vida real, y eso era algo que todos anhelábamos. Pero como suele pasar en estos casos, el cuento tuvo un final inesperado. Después de un tiempo y para sorpresa de muchos, anunciaron su separación. Los motivos siempre son privados, pero los rumores hablaban de diferentes caminos, de prioridades distintas. Cosas de la vida, ¿no? La noticia cayó como un jarro de agua fría sobre sus fans. El desconcierto y la tristeza se apoderaron de las redes sociales, y cada comentario, cada like, reflejaba la desilusión de quienes habían creído en su amor. Los rumores sobre las causas de la ruptura se multiplicaron, pero la verdad, como siempre, permaneció en el ámbito de lo privado. Los fans obviamente quedaron devastados. Querían verlos juntos para siempre, pero bueno, la vida es así, y cada uno tomó su camino. Hande siguió adelante con su carrera, Kerem también. Y de vez en cuando se cruzaban en eventos, en alguna que otra entrega de premios. Pero cada uno por su lado. Esos encuentros eran fugaces, protocolarios, y dejaban un sabor agridulce en el corazón de los fans. La esperanza de una reconciliación, sin embargo, nunca se apagó por completo. Y entonces, llega el 27 de agosto de 2025. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que nos tiene aquí reunidos? Pues lo que sucedió es que se filtraron unas fotos, muchas fotos. Fotos de Hande y Kerem juntos. Pero no eran fotos cualquiera. Eran fotos, en actitud cariñosa en la playa de vacaciones.
Aparentemente estaban en un lugar paradisíaco disfrutando del sol, de la arena, del mar. Y de la compañía, obviamente. Las fotos, como era de esperar, se volvieron virales en cuestión de minutos. Los fans enloquecieron. La noticia corrió como la pólvora. Hande y Kerem están juntos, se reconciliaron, volvieron. Los titulares de todos los medios y blogs dedicados al mundo de las novelas turcas no paraban de repetirlo. Y claro, con razón. Porque las fotos no dejaban lugar a dudas. Se les veía muy felices, muy enamorados. Y todo, muy juntos. La reacción inicial fue de incredulidad, seguida de una explosión de alegría y emoción. Los hashtags comenzaron a multiplicarse y las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación y apoyo. Pero, ¿qué había pasado? ¿Cómo había sucedido? ¿Dónde, cuándo, por qué? La verdad es que al principio la información era escasa. Nadie sabía con certeza qué estaba pasando. Las especulaciones comenzaron a fluir, y los fans, movidos por la curiosidad y la esperanza, se dedicaron a investigar. Cada detalle, cada pista, era analizado minuciosamente. La búsqueda de información se convirtió en una obsesión, y las redes sociales se transformaron en un foro de debate y conjeturas. Pero poco a poco y gracias a las redes sociales, y a la investigación de los fans más dedicados, se fueron revelando detalles. Se filtraron informaciones sobre el lugar de las vacaciones, sobre los hoteles donde se hospedaron, sobre los posibles encuentros que tuvieron en secreto. Las conjeturas sobre su reencuentro fueron variadas, pero la realidad, como siempre, superó las expectativas. Al parecer, Hande y Kerem habían decidido mantener su relación en secreto. No querían exponerla a la presión mediática, ni a los rumores. Querían disfrutar de su amor, lejos de los focos. Y por eso habían elegido un destino paradisíaco, para vivir su romance en paz y tranquilidad. Esta decisión de mantener su relación en privado, aunque comprensible, generó aún más expectativas y misterio. ¿Por qué la necesidad de ocultarse? ¿Qué los había llevado a tomar esa determinación? Y claro, como buenos tortolitos, no pudieron resistirse a compartir algunas fotos. Bueno, no ellos directamente. Sino un fotógrafo que los pilló desprevenidos, o no, quizás fueron ellos quienes contrataron al fotógrafo, nunca lo sabremos. Lo importante es que las fotos existían, y que la noticia estaba ahí. Hande y Kerem estaban juntos de nuevo. La elección de un fotógrafo profesional, o la posibilidad de que las fotos fueran tomadas por un paparazzi, generó aún más debate. ¿Fue una estrategia para anunciar su reconciliación de manera discreta, o una simple casualidad? Pero esperen. Porque la cosa no quedó ahí. Las especulaciones, como era de esperar, comenzaron a dispararse. ¿Por qué volvieron? ¿Qué cambio? ¿Tienen planes de casarse? ¿Van a hacer público su amor? ¿Van a volver a trabajar juntos? Las preguntas no paraban. La curiosidad de los fans se desbordó y las redes sociales se convirtieron en un hervidero de preguntas y conjeturas. Cada detalle, cada declaración, era analizada al milímetro. La espera de una respuesta se hizo eterna, pero la paciencia, como siempre, es una virtud. Y las respuestas, bueno, algunas se fueron revelando con el paso de los días. Al parecer, Hande y Kerem, durante este tiempo separados, se dieron cuenta de lo importantes que eran el uno para el otro. Se extrañaron, se echaron de menos. Y al final decidieron darse una segunda oportunidad. Una oportunidad para amarse, para cuidarse, para ser felices. Juntos. Esta revelación, aunque no sorprende del todo, confirmó las sospechas de los fans. El amor, a pesar de las dificultades, había prevalecido, y la esperanza de un futuro juntos se hacía realidad. En cuanto a si tienen planes de casarse, bueno, eso todavía no se sabe. Pero por la forma en la que se ven en las fotos, y por la alegría que irradian, todo parece indicar que la cosa va en serio. Y claro, los fans ya están soñando con la boda del año. Y quién sabe. Quizás pronto tengamos noticias al respecto. La idea de una boda, de una celebración del amor, llenó de ilusión a los fans. Las especulaciones sobre el lugar, los invitados, el vestido de novia se multiplicaron, y la espera se hizo aún más emocionante. ¿Van a hacer pública su relación? Probablemente.
Ya no tiene sentido ocultarse, después de que las fotos salieron a la luz. Aunque, como les dije, es posible que sigan manteniendo su vida privada alejada del ojo público. Pero por lo pronto, es probable que veamos a Ande y Kerem juntos en eventos, en alfombras rojas. Y claro, en las redes sociales. La posibilidad de verlos juntos de manera oficial, en eventos y alfombras rojas, llenó de alegría a los fans. La idea de poder seguir su relación, de manera más abierta, generó gran expectativa. ¿Van a volver a trabajar juntos? Esa es una de las preguntas más recurrentes. Y la respuesta es un rotundo sí. Al parecer, ya tienen un proyecto entre manos. Una nueva serie. Un nuevo proyecto que los volverá a reunir en la pantalla, y que seguramente romperá récords de audiencia. Los fans están que no se lo creen. Y la verdad es que yo tampoco. Es una noticia increíble. La noticia de una nueva serie, de un nuevo proyecto que los volviera a reunir en la pantalla, fue la guinda del pastel. La emoción y la alegría se desbordaron, y la espera por saber más detalles sobre el proyecto se hizo insoportable. Imagínense volver a ver a Ande y Kerem juntos, en una serie nueva. Con sus personajes, con su química, con su talento. Va a ser épico. Ya quiero saber de qué trata, quiénes más estarán en el elenco cuando se estrena. Necesito saberlo todo. Y por supuesto, ni bien tenga más información, se las voy a contar aquí, en el canal. La idea de verlos de nuevo juntos, de disfrutar de su química, de sus interpretaciones, llenó de alegría a los fans. La espera por saber más detalles sobre la serie, la trama, los personajes, el elenco se hizo intensa. Pero, mientras tanto, ¿qué más sabemos de esta impactante noticia? Pues, que las redes sociales ardieron. Fans de todo el mundo celebrando la noticia, compartiendo fotos, vídeos, comentarios. Fue una locura. Las publicaciones con el hashtag #AndeKeremForever y #AndeKeremReencuentro se multiplicaron por miles. Y sigue siendo tendencia. Las redes sociales se convirtieron en un espacio de celebración, de alegría y de apoyo. Los hashtags se multiplicaron y las publicaciones se inundaron de mensajes de felicitación y esperanza. Y como siempre hubo quienes no estuvieron tan contentos. Algunas personas que criticaron la relación, que cuestionaron la sinceridad de Ande y Kerem. Pero como dice el dicho, a palabras necias, oídos sordos. Lo importante es que ellos son felices, y que los fans están contentos con esta segunda oportunidad que se han dado. En un mundo lleno de envidia y de críticas, la reacción de los fans fue admirable. A pesar de las opiniones negativas, la mayoría se centró en celebrar el amor y la felicidad de la pareja. Y hablando de fans, quiero mandarles un saludo enorme a todos los que me siguen, a todos los que me apoyan, a todos los que están siempre al día con las noticias del canal. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Muchísimas gracias. Un agradecimiento especial a los fans, a quienes hacen posible la existencia del canal, es siempre bien recibido. Pero volviendo al tema central, la noticia de Ande y Kerem es una de las más importantes del año. Y como les dije al principio, la noticia de su reconciliación, de su amor, de su futuro, es algo que nos tiene a todos emocionados. La importancia de la noticia, su impacto en el mundo de las novelas turcas, fue reiterada, resaltando la relevancia de este reencuentro. Así que amigos, la verdad, este vídeo con toda esta información, con todos estos detalles, espero que les haya gustado. Es un tema muy interesante, muy emocionante y que estoy segura, a muchos de ustedes les ha alegrado el día. La esperanza de un futuro juntos se hizo realidad, y los fans celebraron el reencuentro de sus ídolos. Espero que la información les haya sido útil. Es un resumen de todo lo que pasó, de las fotos que se filtraron, de las reacciones, de las especulaciones, y de las buenas noticias que se avecinan. Y sobre todo es un tributo a Hande Erçel y Kerem Bürsin, una de las parejas más queridas de las series turcas. Un resumen completo de la noticia, desde su origen hasta las expectativas del futuro, fue presentado de manera clara y concisa. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado. Si fue así, no se olviden de dejarme un like, eso me ayuda un montón. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Hande y Kerem, con todo el mundo. Para que todos se enteren de esta gran noticia. Y por supuesto, suscríbanse al canal.
Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Y no se olviden de dejarme sus comentarios. ¿Qué les pareció la noticia? ¿Qué expectativas tienen sobre el futuro de Andy y Kerem? ¿Qué es lo que más les emociona? Me encantaría leerlos. El llamado a la acción a participar en la comunidad es fundamental para la interacción y el crecimiento del canal. Y por último, pero no menos importante, les quiero mandar un abrazo enorme. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. El cierre del vídeo con un saludo y la promesa de un nuevo encuentro es la mejor manera de fidelizar a la audiencia.